La luz en la oscuridad. En el corazón de una España asolada por la peste, una pequeña familia de campesinos se acurrucaba en su humilde morada. Las sombras danzaban en las paredes de adobe, proyectadas por una única vela que parpadeaba, desafiando la oscuridad que amenazaba con consumirlo todo. En una cuna de madera tosca, el más pequeño de la familia, un bebé llamado Mateo, yacía inmóvil con la piel pálida y febril. De repente, un suave golpe en la puerta interrumpió el silencio. Rodrigo, el padre, se levantó con cautela y abrió la puerta. Ante él se encontraba una figura inesperada, una dama noble, vestida con sedas y terciopelos que parecían fuera de lugar en su humilde hogar. En sus manos sostenía un libro encuadernado en cuero, sus páginas llenas de conocimientos prohibidos y remedios olvidados. «He oído hablar de vuestro hijo», dijo la dama. Su voz era un susurro suave. «Mi nombre es Isabel y he venido a ayudar». El hada, la madre, se acercó con los ojos llenos de desconfianza. «¿Qué puede saber una noble como usted de nuestras penas?», preguntó con la voz quebrada por el dolor. Justo en ese momento la puerta se abrió de nuevo, esta vez con más fuerza. Entraron dos figuras siniestras, con máscaras de pico de pájaro que les daban un aspecto de otro mundo. Eran los médicos de la peste, seguidos por un sacerdote con el rostro severo. «¡Brujería!», exclamó el sacerdote, señalando el libro de Isabel. «No escuchéis a esta mujer, solo la fe puede salvar a vuestro hijo». Rodrigo y el hada se miraron, con el corazón dividido. La fe era todo lo que habían conocido, la única luz en un mundo de oscuridad, pero la fe no había curado a su hijo. La dama noble, con su libro y su mirada compasiva, les ofrecía una nueva esperanza, una esperanza que se sentía tan peligrosa como la propia enfermedad. «El conocimiento no es brujería», dijo Isabel, con una calma que desmentía el peligro de la situación. «Es el poder de la observación, de la razón, de la naturaleza misma». Abrió el libro y comenzó a leer en voz alta. Sus palabras describían hierbas y remedio que los médicos de la peste habían olvidado hacía mucho tiempo. El sacerdote dio un paso adelante con la intención de arrebatarle el libro a Isabel, pero Rodrigo, el padre, se interpuso en su camino. «Esperad», dijo, su voz era firme. «Dejadla continuar». Mientras Isabel leía, el hada se movía por la pequeña habitación, reuniendo las hierbas y los ingredientes que la dama noble le indicaba. Con manos temblorosas pero decididas, preparó la medicina, una poción que olía a tierra y a esperanza. Con el corazón en un puño, el hada se acercó a la cuna y, con cuidado, le dio la medicina a su hijo. El bebé, que había estado tan quieto, se movió ligeramente y un suspiro escapó de sus labios. Pasaron las horas y la vela se consumió casi por completo, pero entonces, un milagro. La fiebre de Mateo comenzó a bajar. Un ligero rubor volvió a sus mejillas. Los médicos de la peste y el sacerdote se quedaron sin palabras. Sin decir nada más, se dieron la vuelta y se marcharon, dejando a la familia en la tranquila penumbra.
con una nueva luz de esperanza ardiendo en sus corazones. Y bienvenidas, bienvenidos al canal de Viajero en el Tiempo. Hoy os traigo un tema muy interesante, pero primero tenéis que darle me gusta al vídeo y suscribirse al canal el que no está suscrito. Los me gustas son importantes para este canal, claro está. Ahora os presento el vídeo. Un saludo y que os vaya todo, pero que todo, muy bien. Fuentes consultadas. Aries, Philippe. El niño y la vida familiar en el antiguo régimen. Duby, George. Historia de la vida privada, de la Europa feudal a la Renacimiento. Shahar, Shulamit. La infancia en la Edad Media. Viguera Molins, María Jesús. La vida cotidiana en la España musulmana. Carrasco, Rafael. La familia en la España medieval. Martínez, Carlos. Morbilidad y mortalidad infantil en la península ibérica medieval. Documentos de la Escuela de Traductores de Toledo. Fuentes iconográficas. Archivo General de Simancas. Biblioteca Nacional de España. La fragilidad de la cuna y el sostén de la sangre. Infancia. Familia y morbilidad en la España medieval. Introducción. En la España medieval, la vida de los niños y las familias era un viaje lleno de retos y aprendizajes. Los hogares, a menudo humildes, eran el centro de la existencia diaria, donde madres enseñaban oficios y valores, y los niños compartían juegos sencillos en patios de tierra. La familia era refugio y escuela, pero también enfrentaba la constante amenaza de la enfermedad y la escasez. Sin embargo, en medio de la fragilidad, florecían la esperanza y la solidaridad, tejiendo lazos que sostenían a la comunidad. En la Edad Media, la infancia y la familia eran el corazón de la sociedad. Los niños ayudaban en tareas como recoger agua, cuidar animales o aprender a leer de la mano de sus madres. Las noches se llenaban de relatos junto al fuego y las celebraciones familiares marcaban el paso de las estaciones. Sin embargo, la vida era incierta. La enfermedad y la pérdida formaban parte del día a día, y la supervivencia dependía del apoyo mutuo. Comprender estas costumbres y desafíos nos permite ver la historia más allá de los grandes personajes y valorar la resiliencia y la esperanza de quienes vivieron en tiempos difíciles. Te invitamos a descubrir cómo la niñez y la familia forjaron la vida en la España medieval y a reflexionar sobre las lecciones que aún nos ofrecen. 1. La familia como núcleo de supervivencia. En la España medieval, la familia era mucho más que padres e hijos. Abarcaba abuelos, tíos, primos, criados y aprendices, todos bajo un mismo techo o en casas cercanas. Esta red extensa era esencial para enfrentar la dureza de la vida cotidiana. Los hombres solían encargarse de las labores agrícolas y la protección, mientras que las mujeres gestionaban la economía doméstica, la crianza y la transmisión de tradiciones. Los niños y jóvenes aprendían observando y ayudando a sus mayores, participando en tareas desde temprana edad. Un ejemplo común era la jornada de trabajo colectivo en el campo, donde varias generaciones colaboraban para asegurar la cosecha y el sustento. La transmisión del patrimonio era un asunto central. El mayorazgo, por ejemplo, aseguraba que el hijo mayor heredara la mayor parte de los bienes para mantener la unidad familiar. Sin embargo, también existían acuerdos para proteger a viudas y huérfanos. Los lazos familiares se reforzaban a través de rituales, como la entrega de objetos simbólicos o la enseñanza de oficios, que garantizaban la continuidad del linaje y la memoria de los antepasados. Una práctica reveladora era la reutilización de nombres de hijos fallecidos, expresión de la esperanza en la continuidad familiar frente a la pérdida. Así, la familia medieval no solo era refugio, sino también el pilar que sostenía la supervivencia y la identidad de cada generación. 2. Infancia y educación, entre privilegio, trabajo y fe. La niñez medieval era un reflejo de la posición social, donde aprender y crecer dependía del entorno familiar y comunitario. La infancia medieval estaba fuertemente estratificada. Los hijos de nobles recibían educación formal y religiosa, mientras que los campesinos y artesanos aprendían oficios y tradiciones en el seno familiar. Entre la nobleza, los niños eran enviados a cortes para aprender caballería, latín y etiqueta, mientras las niñas nobles se formaban en lectura, religión y gestión doméstica. Los campesinos, en cambio, acompañaban a sus padres en el campo o el taller, aprendiendo a sembrar, cosechar o fabricar herramientas desde pequeños. El aprendizaje era práctico. Los niños ayudaban en tareas diarias,
desde el ordeño hasta la herrería. La comunidad y la familia transmitían valores, canciones y saberes, y la religión guiaba la vida cotidiana con rezos, festividades y procesiones. Los juegos infantiles, como la lucha con espadas de madera, el pastoreo de animales pequeños o las carreras con piedras, imitaban el mundo adulto y servían para socializar y aprender reglas. Las celebraciones religiosas ofrecían momentos de alegría y unión. La transición a la adultez era temprana. A los 12 o 14 años, muchos niños ya asumían responsabilidades laborales o matrimoniales. La infancia era breve, marcada por el trabajo, la fe y el apoyo de la comunidad. 3. La enfermedad y la pobreza. La sombra constante sobre la infancia medieval. En la España medieval, la mortalidad infantil era alarmantemente alta. No solo las enfermedades como la peste o la viruela amenazaban la vida de los niños, sino también la suciedad en los hogares, el agua contaminada y la falta de higiene básica. Muchos pequeños crecían en casas humildes, rodeados de polvo y sin acceso a agua limpia. La pobreza extrema y la desnutrición debilitaban a los más pequeños, haciéndolos vulnerables a cualquier infección. La falta de médicos y remedios efectivos obligaba a las familias a recurrir a curanderos, infusiones de hierbas y oraciones. Muchas madres, angustiadas, cuidaban a sus hijos enfermos en la penumbra de casas sin recursos. La muerte de un niño era una tragedia frecuente, vivida con dolor y resignación. Las familias, sin recursos para tratamientos, enfrentaban el duelo en la intimidad de sus hogares, rodeados de pobreza y esperanza. La falta de higiene y la escasez de alimentos hacían de la infancia un periodo frágil y lleno de riesgos. Sin embargo, la solidaridad entre vecinos y familiares era fundamental para sobrellevar la adversidad. El apoyo mutuo y la resistencia colectiva permitieron que, a pesar de la pobreza y la enfermedad, la esperanza y la vida continuaran en la España medieval. 4. Enfermedad y espiritualidad. En la España medieval, la fe era el refugio ante la pobreza, la falta de higiene y la ausencia de cuidados médicos. La esperanza y la resignación se entrelazaban en los hogares donde la muerte infantil era frecuente. Sin acceso a médicos ni remedios efectivos, las familias buscaban consuelo en la religión. La enfermedad era vista como una prueba enviada por Dios, y la oración se convertía en el único alivio posible ante la pérdida de los hijos. Procesiones y peregrinaciones a iglesias y santuarios eran comunes, especialmente durante epidemias. Caminar hacia lugares sagrados, como Santiago de Compostela, representaba la esperanza de un milagro y la búsqueda de protección divina para los niños. En los hogares y templos se encendían cirios y se rezaba colectivamente. Reliquias y santos como San Roque y Santa Lucía eran invocados para proteger a los pequeños y pedir sanación, mezclando fe y resignación ante la fragilidad de la vida. Los hospitales, gestionados por órdenes religiosas, ofrecían refugio y caridad más que curación. Allí, la oración y la asistencia espiritual eran tan importantes como los cuidados físicos, y la fe ayudaba a sobrellevar el dolor de la pérdida. 5. Resiliencia y fatalismo. La infancia como umbral incierto. En la España medieval, las familias enfrentaban la pérdida de hijos y seres queridos con una mezcla de resignación y esperanza. Los rituales de duelo, como las oraciones colectivas y la creación de pequeños altares en casa, ayudaban a sobrellevar el dolor y a mantener la fe en el futuro. Ante la incertidumbre, muchas familias desarrollaban estrategias de adaptación. Compartían el cuidado de los niños entre parientes, recurrían a la solidaridad vecinal y transmitían historias de superación para fortalecer el ánimo colectivo. Ejemplos como el de madres que, tras perder varios hijos, seguían criando a los sobrevivientes con dedicación, o comunidades que celebraban juntos los nacimientos y apoyaban en los duelos, muestran la capacidad de resistir y reconstruirse. Comprender esta resiliencia nos invita a mirar más allá de los grandes relatos y reconocer la fuerza cotidiana de quienes, en medio de la precariedad, supieron transformar el dolor en esperanza y sostener la continuidad familiar y social a lo largo de generaciones. Conclusión. La infancia y la familia en la España medieval nos revelan la esencia de la humanidad frente a la adversidad. A través de la fragilidad de la infancia y la fortaleza de las familias, comprendemos que la historia no solo se escribe en batallas o palacios, sino en la vida cotidiana de quienes resistieron la enfermedad, la pérdida y la incertidumbre. Estos relatos nos enseñan el valor de la solidaridad,
la esperanza y la resiliencia, virtudes que siguen siendo esenciales en nuestra sociedad actual. Al mirar el pasado con empatía, reconocemos la dignidad de quienes, desde la cuna hasta el lecho de muerte, sostuvieron el tejido social. Que este conocimiento nos inspire a valorar la vida, la familia y la memoria histórica como pilares de nuestro presente y futuro. Para asegurarnos de que este video sea preciso y completo, usamos muchos libros y estudios históricos. Niños y niñez en la España medieval, de Shulamit Shahar; Vida diaria en la España medieval, de Jeffrey A. Bowman; La familia en el Occidente medieval, de Georges Duby; La muerte en la Edad Media, de Philippe Ariès; La infancia en la España medieval, aspectos sociales y culturales, editado por María Isabel del Val Valdivieso; Enfermedad y sociedad en la Edad Media, de Luis García Ballester. También leímos varios artículos de la revista Historia Medieval y recursos de los archivos digitales de la Biblioteca Nacional de España. Estas referencias no solo nos ayudaron a contar esta historia, sino que también son una buena opción si quieren aprender más sobre cómo vivían las familias y los niños en esa época tan interesante.